Dios le bendiga, querida Iglesia Nueva Vida, allí en Rosario. Es un placer y es una alegría enorme para mí poder estar en contacto con ustedes a través de este medio. Me siento profundamente honrado por este privilegio que me da mi amigo, el pastor Juan Herrera, que cada vez que viene a la iglesia aquí en Miami es una bendición, sentimos su bendición, su paternidad. Y me ha dado este privilegio de estar conectado con ustedes y de traerles el mensaje en este día domingo que ustedes están celebrando muchos años. La iglesia tiene la misma edad que yo, así que me siento muy, pero muy agradecido al Señor. Y quiero bendecir la vida de ustedes. Estuve orando al Señor. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ustedes? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? Entonces el Señor me llevó un pasaje que quiero compartir con ustedes en estos minutos. No voy a ser extenso, pero quiero hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos nuestras vidas, este tiempo y este lugar en el que estamos reunidos y a través de la distancia también, para que bendigas nuestras vidas, suplicando, Señor, en el nombre de Jesús, tu favor y que hables a nuestras vidas. Espíritu Santo, por favor, habla a cada corazón. Nadie salga como vino, sino que salgamos de aquí bendecidos, desafiados, empoderados. En el nombre de Jesús, háblanos, úsame como un instrumento en tus manos. Amén, amén. Muy bien, los que no me conocen ya se habrán dado cuenta seguramente de que soy cordobés, ¿no? Vivo en los Estados Unidos hace casi 20 años ya, pero el acento cordobés no se me va ni a palos, de ninguna manera. Incluso hasta cuando hablo inglés me sale el acento cordobés y es gracioso también. Pero, ¿por qué les digo acerca de Córdoba? Porque los que conocen Córdoba han ido a veranear, conocen algunas localidades lindas de las sierras. En Córdoba ya tenemos Cosquín, Carlos Paz, Villa María, muchos lugares. No estoy haciendo turismo, pero sí hay ciudades que por los nombres te dan ganas de ir, ¿no? Yo siempre quise conocer Cruz del Eje porque me parecía que ahí todos eran mecánicos. Pero hay una localidad en Córdoba que se llama Sal Si Puedes. Creo que hay otra parte del mundo que hay una ciudad que se llama parecido también. Y es un lugar muy lindo, pero el nombre no es muy atractivo. Sal Si Puedes. ¿Cierto? Entrás pero salís si podés. Bueno, saben que hay un pasaje bíblico que quiero leerles ahora. Una ciudad que realmente ahí nadie quería ir, ¿no? Imagínate, Sal Si Puedes, te da curiosidad, pero esta se llama Jarod, que quiere decir terror, miedo. ¿Quién quiere ir? Vamos a dar una vueltita por el terror, a no ser que sea Halloween o algo así. Nadie quiere ir a esa ciudad, ¿no es cierto? Entonces, allí se encuentra nada más y nada menos que Gedeón, con un ejército de gente con miedo. Es algo muy particular que me llama la atención, y eso está en el libro de Jueces capítulo 7, y voy a leerle solamente algunos versículos porque la historia es larga. Pero mirá cómo dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, que así le decían ahora a Gedeón, enemigo de Baal. ¿Por qué? Porque había derribado los altares y se había levantado en contra de este dios pagano, ¿no? Entonces él se llamaba Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acompañaron junto a la fuente de Jarod, este lugar que se llama Terror. Y tenía el campamento de los medianitas al norte, de los madianitas, perdón, al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, o sea, el miedoso, el que tenga miedo, madrugue mejor y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Los voy a contextualizar un poco. Gedeón tenía que levantarse contra los madianitas. Este pueblo, estos madianitas y otros más, que los habían aterrorizado por años.
Era tanto el miedo que le tenían a estos pueblos que habían hecho cuevas, se habían preparado cuevas para esconderse cuando aparecían los madianitas con los otros. Estos eran como una plaga de langosta. Aparecían y arrasaban con todo. Eran una plaga realmente. Y esperaban los madianitas juntos con otros que el pueblo de Israel tuviera la cosecha lista. O sea, no venían a interrumpir durante la siembra, durante el cuidado de las plantas. No, era cuando la cosecha estaba lista y cuando ya habían cosechado y habían hecho los montones, venían esto y se llevaban todo y acababan con todo. Eran realmente unos chupasangre. Eran una peste realmente esta gente. Y habían aterrorizado de tal manera a los hebreos que le tenían un pánico que cuando Gedeón recibe el mensaje del Señor de levantarse contra los madianitas para libertarlos, ¿no es cierto?, de esta opresión, juntaron un ejército de 32.000. Pero el Señor le dice aquí: vamos a hacer proezas, vamos a hacer cosas maravillosas. Voy a mostrar mi mano con ustedes, pero son muchos 32. 32.000 son muchos contra 130, 180.000 que eran el ejército enemigo. Algunos dicen 135, 180.000. De todas maneras eran muchísimos, los cuadruplicaban. Algunos estiman que eran en proporción a 6-1. Digamos que cuando eran 32.000... cada soldado israelita debería haber enfrentado por lo menos a 4, 5 o a 6 cada uno. Pero Jehová dice: son muchos ustedes, si todavía estamos en desproporción y en desventaja. Jehová dice: yo voy a mostrar mis manos. Mejor decirle a todos los que arrugaron, a todos los que están con miedo, a todos los cobardes, mejor decirle que a la mañana se vuelven a su casa. Y les dio la libertad de elegir, y para su sorpresa Gedeón se da cuenta de que 22.000, el 60 y pico % del ejército estaban ahí por compromiso, pero eran unos cobardes. Estaban aterrorizados y tenían miedo. O sea, imagínate, de repente Gedeón dice: todos los cobardes se pueden ir. Ah, sí, arrancaron. Y 22.000 se fueron, le quedó 10.000 nomás. Ya eso era trágico. Si antes estábamos 6-1, ahora era como 14-1. Era imposible. Necesitábamos que cada soldado israelita venza a 14, 15, 16 para poder vencer. Jehová dice: todavía son muchos. Es demasiada gente todavía. No es cosa que digan, porque somos nosotros los valientes los que quedamos, ganamos con 10.000. Y Jehová le dice: vamos a reducir. Entonces le dice: llévalos al agua a beber, allí en Jarod, allí en la ciudad del terror. En la ciudad del terror vamos a tomar agua. Y fíjate bien cómo toman agua. Entonces, el que se arrodille y se acerque a la superficie del agua, chupa el agua directamente de la superficie, ponelo aparte, y a los otros que beban, que se lleven el agua a la boca y laman el agua como los perros, a esos ponelos aparte. La cuestión es que los que lamían el agua como perros, ¿no es cierto?, que es una cosa muy particular y llamativa, eran 300. Y Jehová le dijo: con estos vamos a hacer el ejército de la victoria. Los demás, déjalos aparte y que se vayan a sus casas. Fíjate que es una cosa muy interesante la manera de tomar el agua de estos 300. Lo normal que uno hace es inclinarse y, si no tenés un vaso, no tenés nada, chupar, digamos, de la superficie. Pero estos otros no, estos otros levantaban el agua como hacían, como una cucharita con la mano, y de ahí lamían el agua de su mano, y así hacían. Solo 300, claro. Era lo más atípico, era lo menos común tomar el agua de esa manera. Así que Jehová dijo: con esos voy a hacer el ejército. Solo con 300. En este momento Gedeón se encuentra con que tiene un ejército ni siquiera diezmado. Si arrancó con 32.000, su ejército diezmado debería haber sido 3.200, pero ni siquiera eso, son 300. En este momento Gedeón tiene el 1% del ejército con el que él arrancó.
eso es motivo de pánico. Pero no, Dios quería glorificarse. La cuestión, para hacerle corta la historia, es que Dios usa a estos hombres con una estrategia muy particular y fueron contra este ejército enorme. Dios usa a estos hombres y muestra su poder, poniendo un miedo tan grande en el ejército enemigo que cuando Gedeón desató la estrategia de estas antorchas adentro de las vasijas y las trompetas, el ejército enemigo entraron en un pánico, se mataron entre ellos y algunos huyeron. Dios le regaló una victoria extraordinaria que todo el mundo debe reconocer que de Dios es la victoria sin ningún lugar a duda. ¿No es cierto? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas el día de hoy. Por eso yo entendí que era de Dios esta palabra para ustedes, querida iglesia, como lo es para todos los que escuchamos. Para todos nosotros es útil esta enseñanza y es profunda. Quiero destacar algunas cosas por qué la historia esta para nosotros en este momento, ¿no? En primer lugar, quiero destacar que Gedeón, a quien Dios llamó varón esforzado y valiente, él se reconoce como lo peor de lo peor. Yo soy el menor de las peores tribus. O sea, yo vengo a ser lo último de lo último, el último perro por ahí, ese soy yo. Pero Jehová lo llama a él varón esforzado y valiente. Él se creía poca cosa, pero Dios lo llama varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Dios tiene el ojo bueno. La Escritura dice que el que tiene el ojo malo todo lo ve malo, pero el que tiene el ojo bueno lo ve bueno. Así que Dios ve en Gedeón lo que los demás no pueden ver. Jehová mira en lo espiritual y con un ojo sobrenatural lo que los demás no pueden percibir porque lo miran en lo natural. Dios ve en ti lo que Él puede hacer con su poder cuando tú pones de tu parte y le crees al Señor. Los demás te ven en lo natural, pero Dios te ve en lo sobrenatural. Dios tiene buenos ojos. En la carne yo soy una cosa para los demás, pero en Dios yo soy otra cosa. Yo soy algo extraordinario. En la carne Gedeón era el peor de los peores, lo último de lo último, pero en el espíritu y en la fe él era el próximo juez para el pueblo de Israel. Nuestro entorno suele ver solamente lo que está a los ojos naturales. La gente ve en nosotros lo natural y a veces nosotros miramos con los ojos naturales y no vemos lo espiritual. El secretario de Eliseo ve un gran ejército sitiando la ciudad y el siervo de Dios le dice: Señor, abre los ojos, dice el profeta, abre los ojos de mi secretario para que vea lo que está pasando en lo espiritual. El secretario, que era nuevito porque Giezi había cometido un error grave y había sido despedido, así que este nuevo secretario no conocía el poder de Dios como el secretario anterior. Así que Jehová abre los ojos del siervo del profeta y ve que hay un gran ejército, mayor en cantidad y en calidad, pero un ejército celestial sobre el ejército enemigo. Por eso dice: más son los que están con nosotros que los que están en contra. En este tiempo que nos toca vivir tan particular a nosotros, hay muchos que solo ven en lo natural. ¿Y qué es lo que ven? Estamos sitiados. El ejército había sitiado la ciudad, era para estrangular la provisión y los suministros y de alguna manera asfixiar la ciudad. Muchos se sienten sitiados porque no están pudiendo recibir provisión, porque están de alguna manera siendo asfixiados. Y esto es algo que no es por tu culpa. Entonces miramos a veces a los lados y vemos en lo natural y decimos: estamos rodeados, estamos sitiados. Como decimos los argentinos, estamos en el horno. Pero ruego a Dios que abra tus ojos espirituales, los ojos de la fe, Iglesia Nueva Vida, en el nombre de Jesús. Y mira que por encima de lo natural hay un gran ejército sobrenatural
que es más poderoso en número y en calidad. Es un ejército de Dios. Mire, un solo ángel mató, medio enojado, a 87,000 personas. Imagínense lo que puede hacer un gran ejército de Dios, alineados para la batalla y que pelean por nosotros. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. En esta ciudad, volviendo a la historia de Gedeón, en esta ciudad donde habían ido, Jarod, la ciudad del terror, mal lugar para ir a preparar una batalla, el lugar del terror. Allí es donde se le achicó al 1% el ejército de Gedeón, porque en medio del terror miraron en lo natural y algunos volvieron atrás. De los 32,000, 22,000 volvieron atrás por el miedo. Hay mucha gente que en este tiempo tan particular que nos toca vivir a la raza humana, a todo el planeta, porque esto es sin excepción, algunos vuelven atrás, algunos dejaron el llamamiento, algunos volvieron atrás porque están con mucho miedo y dejaron muchas cosas en lo espiritual, en lo social, en lo emocional, volvieron atrás en su crecimiento, miedosos, como estos 22,000. ¿Por qué? Por muchos años de opresión y de miedo, como les dije al principio, que habían de alguna manera socavado la valentía de estos hombres y ya no querían emprender, ya no querían hacer nada, se habían entregado al abandono. Así que Gedeón le dijo: vuélvanse, todos los cobardes no están calificados para lo nuevo que Dios trae. Pero en esta crisis, Dios le da un chance para purificar. Fíjate que el Señor le dice: llévalos a las aguas para que beban, y en el pasaje dice, yo te los probaré, pero en el original dice, los voy a purificar. O sea, voy a hacer un zarandeo. No todos están calificados. Los purificaré, dice el Señor. ¿Y a quién se lleva el Señor? A aquellos que llevaban el agua hasta la boca y de ahí la lamían. Cualquiera dice, eso es inusual. Parece que era una costumbre de los nómades, que levantaban el agua con la mano y la lamían, porque era una manera, los israelitas, algunos habían aprendido de esta gente a beber así, sobre todo en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque el tirarse al piso y beber de la orilla, como hicieron el resto, ¿no es cierto?, los 9,700 tomaron así, es una situación que nos deja vulnerables ante el enemigo. Era tirarse al piso, usar las dos manos para soportarse mientras uno bebe del río o de la costa, de la orilla, ahí. Eran absolutamente vulnerables. Los otros estaban alertas, estaban despiertos, levantaban el agua y se la llevaban a la boca, usaban una sola mano, con la otra podían tener la espada, podían estar preparados por si el enemigo atacaba. Ellos estaban alertas, sí, tomaban el agua como perros. Algunos se equivocan y dicen que Dios despreció a los que lamían el agua como perros. No, lea atentamente, dice que estos, a los que lamían el agua como perros, esos fueron elegidos. Aquellos que los demás dicen perros, recuerde usted que perro en la Escritura es una manera de referirse a alguien con desprecio. Estos que parecen perros, a eso Dios eligió. ¿Por qué? Porque estaban alerta, estaban despiertos. Los otros se arrodillaron al agua y se expusieron a los peligros. Estos estaban alerta. En este tiempo de crisis, Dios va a usar a la gente que está despierta, que está alerta. Usted dice, tal vez yo no soy como los demás, a mí me llaman perro, soy lo peor. No importa, usted tiene que estar despierto. Dicen por ahí que para que tus sueños se cumplan hay que estar bien despierto. Y no importa que nos digan perro, más vale perro vivo que león muerto. No importa si los otros son leones y toman el agua como el león. El león se tira a la orilla así, se acerca al agua y va lamiendo el agua. Ahí el león toma el agua y no le importa si hay cocodrilo, no le importa si hay nada, porque el que lo molesta mientras toma agua, el león se lo come, ¿no? Entonces está el león confiado. Tal vez usted no es león, tal vez usted es de los otros, no importa. Pero la Escritura dice, más vale perro vivo que león muerto. Estos otros podrían ser llamados perros como quiera, pero estos estaban alerta, estaban bien despiertos. En medio de la crisis nosotros tenemos que estar bien despiertos.
No importa si usted no tiene los estudios, si usted no tiene ahorros guardados, si usted no tiene esto, no importa. En este tiempo de crisis, ¿sabe cuál es la palabra que sale a la luz sobre todas las cosas a los hombres de fe? La palabra oportunidad. En japonés la palabra crisis y oportunidad es la misma palabra. Por eso ellos levantaron una ciudad de las ruinas y convirtieron una nación destruida después de Hiroshima y Nagasaki, construyeron un imperio ahora que es de gente que trabaja, y todo lo hicieron con la actitud correcta, porque vieron que en medio de la crisis la crisis genera oportunidades. La Escritura dice que cuando nosotros damos a Dios, Él envía bendición hasta que sobreabunde. Dice el Señor, yo abriré la ventana de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Pero en el original no dice bendición, dice oportunidad. Y estas oportunidades en este tiempo de crisis, porque nosotros estamos como en Jarod, en un lugar de terror, porque vemos por aquí que caen algunos, por aquí que se enferman otros, por aquí que hay falta de esto, nos proyectamos al futuro y decimos qué va a ser del país, qué va a ser de las finanzas, qué va a ser de la familia, qué va a ser de la iglesia, y nos embarga el Jarod, el terror, empieza a venir a nuestras vidas y empezamos a preocuparnos, empezamos a aterrorizarnos y eso se apodera de nosotros, queremos salir corriendo. Pero esto es un tiempo de oportunidad. Fíjate lo que pasó, y termino ya con esto, que es muy interesante. Los que fueron seleccionados fueron aquellos que estaban bien despiertos y alerta. Los que fueron rechazados fueron los que se inclinaron al agua. No se olvide que la fuente era la fuente de Jarod, la fuente del miedo, la fuente del terror. Hay gente que se rindió, se arrodilló y se entregó al terror. Y bueno, ya, ¿y qué va a hacer? Y se rindieron y ya piensan que está todo perdido y que no van a poder conseguir más trabajo, que no van a poder emprender. No, negativo. ¿Quiénes fueron los que agarraron el milagro? ¿Quiénes fueron los que fueron usados? ¿Cuáles fueron usados para esto? Aquellos que aunque les digan perros, aquellos poquitos, porque de 10.000 solo 300, los patitos feos, pero que estaban despiertos, que estaban atentos, que estaban alertas y dijeron, acá hay una oportunidad. Este es tiempo de aprovechar las oportunidades. Recuerde usted que hay 3 cosas que no vuelven: la flecha que se dispara, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde. Este es tiempo de oportunidad. ¿Para quién? Para aquellos que miran con los ojos de la fe, no para aquellos que miran con los ojos de la carne. Si usted mira con los ojos de la carne, se va a dar cuenta que hay un ejército de 130, 150, 180.000 soldados sitiándote. Si usted mira en los ojos de la carne, usted va a ver que está en la ciudad del terror. Y usted va a terminar rendido, arrodillado al terror. Pero si usted ve con los ojos de la fe, no importa lo que te digan, tú estás alerta, tú estás listo para aprovechar las oportunidades, porque más vale perro vivo que león muerto. Vas a aprovechar. Este es tiempo de abrir los ojos del Espíritu, de decirle al Señor, abre mis ojos del Espíritu para que yo pueda ver con los ojos de la fe, no con los ojos de la carne, porque eso agobia. Veamos con los ojos de la fe. No se olvide usted que las crisis generan oportunidades y son las mayores generadoras de líderes, porque en medio de la crisis surge alguien que dice, vamos a hacer algo, hay que transformar esto, hay que modificar algo. El otro día le contaba a alguien de este barco grande con su capitán y todo, y en un momento que están visitando un área y mirando los tiburones, todo el mundo mirando por el costado, cómo está el cardumen de tiburones ahí, gigante, ¿no? Y se escucha un chapoteo y un griterío, de repente en el agua, la hija del capitán ha caído al agua. Y todo el mundo se horroriza, empiezan a gritar y nadie se tira al agua hasta que de repente se escucha un chapoteo en el agua. Hay uno de la tripulación, uno de los marineros, se tira, está en el agua y agarra la muchacha, la niñita, la lleva hacia la orilla y le da una trompada a un tiburón, le da una patada a otro tiburón y así se va sacando los tiburones de encima hasta que logra salvar a la niña. Se lleva algunas mordidas también, pero salva a la niña y llegan arriba y hay un gran alboroto y el capitán declara, esta noche vamos a hacer una fiesta, y lo condecoran y le dan que diga unas palabras. Todo el mundo quiere escuchar las palabras del héroe. Y él, cuando le dan el micrófono, dice, yo lo único que quiero saber, ¿quién fue el que me empujó al agua?
porque él no se había tirado, lo habían empujado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en medio de las crisis alguien surge como líder y aprovecha la oportunidad. A veces, en este caso, por la fuerza, ¿no? A veces no nos queda de otra. A veces se está quemando la casa y no es lo que vos no querés ser un héroe, pero entras a rescatar los que están adentro. Y después te condecoran y te aplauden, el gran héroe. No, es algo que tenía que hacer por la necesidad, por el momento. Así son los hombres que Dios usa y las mujeres que Dios usa. Gente que en medio de la crisis enfrenta lo que hay que enfrentar, pero le cree a Dios. Este es un tiempo de grandes oportunidades. Que Dios te abra los ojos del Espíritu para que veas, iglesia, lo que Dios tiene. Están diciendo que es verdad que hay muchos que volvieron atrás y apostataron de la fe y tienen miedo, pero ¿sabes qué? Hay muchísima gente que va a estar aterrada, con miedo, sin fe, sin esperanza en este mundo, y va a estar buscando que alguien le dé una palabra de fe. Por eso tu iglesia, la iglesia Nueva Vida, se va a llenar cuando por fin todo esto ya se abra completamente. La iglesia se va a llenar como nunca antes se había llenado. La mayor cosecha de los siglos viene y no va a usar Dios a los que arrugaron, a los cobardes y a los que se rinden ante el terror. Dios va a usar a aquellos que están bien despiertos y que están creyéndole a Dios y abriendo los ojos de la fe. A esa gente Dios va a usar para transformar la iglesia, para que la iglesia sea llena de gente recibiendo al Señor, por supuesto el derramamiento del Espíritu Santo, y todo esto lo vas a ver con tus propios ojos. También en los negocios, alguien dice, de esta no salimos. Claro que salimos. Esta crisis va a generar muchísima necesidad. Fíjate cuál es la necesidad, cubrila, porque ahí hay dinero. Porque si atendés a la necesidad, ahí hay negocio. Esta es un tiempo de oportunidad, esta es una gran temporada de oportunidad para todos aquellos que se mueven en la fe y no se mueven en la carne. Abrir los ojos del Espíritu, porque Dios tiene para ti, Iglesia Nueva Vida, cosas maravillosas. Tienen mucho, mucho por qué luchar. La Iglesia Nueva Vida es una iglesia que nació en el corazón de Dios. Si no fuera así, no hubiera sobrevivido tantos años. Pero sin duda, eso es algo de Dios. Esta es una iglesia linda, buena, que Dios ha demostrado con su respaldo que es el plan de Dios, esa iglesia en ese lugar. Y es de bendición para iglesias en todo el mundo. Y tenés pastores que son un ejemplo, que están juntos, que siguen juntos y que son un ejemplo de matrimonio, son un ejemplo con sus hijos, son un ejemplo en muchos aspectos. Dije, no son perfectos tal vez, pero sí son un ejemplo que deberíamos imitar. Así que estás en un buen lugar. No dejes que Jarod, que el terror que hay afuera, que hay alrededor, se meta en tu iglesia, se meta en tu casa. No, para nada. Abrí los ojos del Espíritu ahora, porque Dios tiene cosas extraordinarias. Mirá, termino con esto. Esta situación que nos toca vivir, que ha llenado el mundo de terror, ha cambiado muchas cosas en el mundo, pero nunca va a cambiar a Dios. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no va a dejar de bendecirte, no va a dejar de proveerte y no va a dejar de prosperarte. Él sigue siendo el mismo porque nosotros dependemos de Dios y no del mundo. Déjame orar por ti, iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que bendigas esta iglesia. Bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Ministramos sanidad, milagros en el nombre de Jesús. Pedimos que desde tu santuario venga tu favor sobre esta iglesia en una nueva temporada de bendición, para que todos vean que la bendición que hay en la iglesia no es porque estamos en un momento hermoso, sino porque tú eres hermoso para con nosotros. No porque nosotros somos poderosos, sino porque tú eres poderoso. No porque tenemos las mejores
herramienta, sino porque tú te glorificas en medio de la iglesia. Bendigo en el nombre de Jesús a la Iglesia Nueva Vida, a los pastores Juan y Nélida, a todos los ministros y siervos que brindan servicio al Señor allí en la congregación. Les bendigo en el nombre de Jesús. Queridos, gracias por esta oportunidad. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que el Señor te haya bendecido con esta palabra. Que pasen un lindo festejo y les agradezco por la oportunidad. Chau, chau, bendiciones.